en ese punto, pues no nos podemos dar el lujo de tú poder ya estar llevando un mensaje que lleve un tema erróneo, que lleve algo que está mal, o que simplemente lleve algo como que pues, porque yo quiero decir esto, o yo creo que es esto, y ya, aunque no estés aferrado o no estés de acuerdo a lo que de verdad quiere decir el texto, o lo que sea una verdad. Dímelo, combo. Esta es la que hay, papi. Estamos aquí en Tiro y su madre. Y yo de casa porque estoy en cuarentena, tú sabes cómo es. Y el combo corrido aquí activo de apologético. Luis, el teólogo Luis, mi gente. Y Eric Torres. Nos pueden seguir a todos ellos de sus redes sociales, pero gracias a ti por siempre estar aquí presente, siempre escucharnos. Si lo estás viendo en YouTube, pues gracias por verlo. Y si lo estás escuchando por Spotify, Apple Podcast o cualquier tipo de podcast, gracias por escucharlo. Esa es la que hay. Oye, hoy tenemos un tema bien ready, bien bueno para todos ustedes, y es nada más y nada menos que si un pastor, ¿verdad?, quiere ejercer el pastorado, debería estudiar teología. ¿Qué ustedes piensan? ¿Sí o no? Esa es la que hay. Tómalo ahí, el que quiera hablar primero ahí. Yo voy a empezar zúmbala. porque ustedes son los teólogos. Vamos allá. Dale. O sea, porque yo siempre fui uno como que, no me voy a meter mucho en el tema de la teología, ¿verdad? Como que Okay. siempre lo que yo siempre quise hacer era apologética, porque la apologética tiene que ver con la gente de la calle, la gente que no cree en Dios, la gente que está alejada, la gente que tiene problemas intelectuales para abrazar el evangelio. So, como que mi perspectiva siempre ha sido como que, bueno, pues esto es una herramienta más evangelística, y por lo que he podido ver, la parte teológica ha sido más eclesiástica, como que más adentro, ¿verdad? Y quizás por eso estoy como un poquito separado de eso. Pero hablando con usted y con, ¿verdad?, con otra persona que llego a conocer un poquito más, es bien importante el tema de la teología. O sea, aunque no queramos verlo, en mi punto de vista, aunque yo quizás no le exigiría a un pastor como que tienes que tener el título, pero sí tienes, para mí, sí tienes que tener una buena base teológica, porque yo sí creo en gente que son autodidactas, ¿me entiendes? Que se pueden educar y mostrar ese conocimiento, ¿verdad? So, para mí, no sería tanto algo como que, tienes que mostrarme un papel de que tú estudiaste un diploma, sí, un seminario, certificado. Sí, no, como que yo estoy cool con que tú demuestres que da el grado en el tema de la teología y que tu teología es sólida, ¿me entiendes? Sí. ¿Entiendes? Ese sería mi punto de vista, como que yo no exijo como que tienes que tener un doctorado, este tipo de cosas, pero sí que tienes que tener una persona que tiene el hábito de lectura no tan solamente bíblico, sino de educarte, ¿verdad? Diferentes temas, y ser una persona que se mantiene en crecimiento en esos temas, porque los temas teológicos a cada rato salen cosas, ¿me entiendes? Claro. Eso es educación continua, ¿me entiendes? No creo que tú como pastor deberías ser una persona como que, aunque tenga un título, por ejemplo, te graduaste de donde sea, y te quedaste ahí. No, se supone que tú sigas creciendo, ¿me entiendes? Se supone que ese hábito de estudio no se quede únicamente en la lectura bíblica, sino que te eduque de diferentes materias, diferentes áreas, y sigas creciendo, porque de lo que tú te alimentas es que tú puedes alimentar al pueblo, ¿verdad? Claro. Tú no puedes dar lo que tú no tienes, ¿verdad? No me acuerdo quién lo dijo. Mi pastor decía mucho, ¿verdad? Que Dios mío, enseñamos lo que conocemos, pero damos lo que somos, ¿me entiendes? So, si tú eres una persona que no eres formada, ¿me entiendes? No tienes ese hábito, ¿me entiendes?, de crecimiento, pues tú no puedes impartir eso a tu iglesia, ¿verdad? De crecimiento y de madurez, ¿me entiendes? So, ese será como que mi punto de vista. Como que yo no le exigiría al pastor como que tiene que tener estos estudios, ¿verdad?, establecidos, diplomas o certificados, lo que sea, pero sí por lo menos debería ser una persona que te instruyas, una persona que crezca, que te alimente en esos temas, porque creo que son esenciales, ¿verdad? Porque ahora mismo los vemos, malos ejemplos de pastores que no tienen un buen fundamento teológico y dicen un chorro de disparate, ¿me entiendes? Claro. So, eso está ahí, ¿ok? So, ese sería como que lo que yo opinaría. Luis, Mira, yo pienso que el mayor problema aquí es el siguiente. ¿Qué hacemos con que, el cambio del tiempo? O sea, el tiempo va transcurriendo y las generaciones van creciendo y van cambiando en diferentes aspectos. Hace 50 años atrás era totalmente diferente ahora. Y yo lo puedo decir porque, pues qué sé yo, hablé con mi papá o con mis abuelos y me cuentan de su vida antes. Era totalmente diferente a lo que quizás nosotros conocemos ahora. Es más, 20, 30 años atrás era totalmente diferente a hoy en día.
¿entiendes? Hace 30 años atrás no todo el mundo tenía acceso a internet. Hace 30 años atrás no todo el mundo podía meterse en Google y buscar tal libro y te salía. O comprarlo por Amazon y que te llegara a tu casa. Bueno, para estar claro, mi gente, o sea, compré libros de teología para educarme, ¿está bien? No digan para que no digan, Billy repudia. No, ok. Estamos, ahí está. Ok, estamos, Ahí por está. si acaso. Sí, por si acaso. Influenciado. Ha sido tocado por el Espíritu Santo. Sigue hablando, Luis. Mira, el punto es que en estas generaciones que cambian, yo creo que no podemos seguir trabajando con generaciones que cambian con estrategias de antaño o con pues, utilizando cosas que no funcionaban antes, pero que quizás ahora no funcionan. Por ejemplo, antes, pues tú podías decir cualquier cosa y alguien te decía, pues porque como tú eres fulano de tal, pues yo te lo creí. Pero ahora tú me dices algo y yo voy a buscar si es verdad o no. Exacto. Porque yo voy a buscarle, ¿en verdad me está diciendo la verdad o me está metiendo una feca? ¿Me entiendes? Sí. O sea, yo quiero, tú como tú tienes el acceso a la información tan fácil, pues tú lo haces y ya. Pues en ese punto, pues no nos podemos dar el lujo de tú poder ya estar llevando un mensaje que lleve un tema erróneo, que lleve algo que está mal o que simplemente lleve algo como que pues porque yo quiero decir esto o yo creo que es esto y ya, aunque no estés aferrado o no estés de acuerdo a lo que de verdad quiere decir el texto o lo que sea una verdad. Y ahora bien, en ese cambio de tiempo y de generaciones y de todo esto, yo creo que esta generación de hoy en día es quizá un poquito más preguntona que antes. So, que no tan solo es como que yo digo esto y ya, sino que ahora también vienen preguntas difíciles que yo tengo que afrontar. ¿Sabes? Hay preguntas difíciles que tú no puedes decir, pues mira, pues ora y ayuna y que Dios te conteste. Porque antes decían, créelo por fe, ya. Ajá, créelo por fe. Porque ciertamente la oración y el ayuno son cosas indispensables en la vida de un cristiano. Yo soy de los que creo que ciertamente Dios sí habla, Dios sí trabaja con uno, Dios, sabe, el Espíritu Santo se hace sentir, todo súper cool. Pero, para que todo fluya de una manera correcta, nosotros tenemos que tener tanto profundidad en la Biblia como una profundidad espiritual. Y yo creo que una de las disciplinas espirituales es la lectura de la palabra, el aprender más de Dios, porque tú no puedes decirme a mí que tú eres una persona espiritual que ora un montón y qué sé yo, y ayuna un montón, pues no tiene como que un hábito de lectura bíblica, no tiene un hábito de sentarte a escudriñar las escrituras, porque es que la misma Biblia nos manda a escudriñar las escrituras. Y entonces, si nos manda a escudriñar las escrituras, pues no es como que pues me senté el domingo en la escuela dominical y ya, sino que yo creo que va más allá, porque es una generación sedienta que tiene preguntas y necesitan respuestas. Si no se las responde, se van a ir. Sí, pero yo diría no tan solamente por la parte de las preguntas, sino que tu mismo sermón puede tener ideas erróneas al no tener una buena base teológica. Claro. Sí. No, y que en muchas áreas pasa eso mismo, como que yo pienso que exacto como pastor, o yo pienso que todo cristiano, toda persona que es cristiana debería de alguna manera ser autodidacta, porque como dice Billy, quizás no tienes el budget, o a lo mejor no tienes el tiempo para ir a un sitio a sacar un diploma, o realmente no tienes que hacerlo porque no eres pastor, un ejemplo, pero pienso que todo cristiano debería coger algunas cosas de apologética, inclusive de teología, full, pero el que es pastor o líder de algo, de una congregación o de lo que sea, debería más allá, porque están liderando a unas personas que a lo mejor, pues exacto, no están estudiando porque no tienen ese tipo de qué sé yo, de gana o lo que sea, pero tú te le estás enseñando, pues más allá tienes que ser autodidacta o por lo menos ir a un sitio a sacarte un diplomita en algo. Pero que a veces la gente piensa, que me lo acordaste cuando estaba diciendo eso ahí, Luis, porque a veces, por ejemplo, ven un Pablo y a lo mejor piensa que porque Pablo a lo mejor quizás tú no lo ves estudiando, sacando un diploma allí en una universidad teológica, no sabía nada, pero Pablo es el tipo que te coge, sabía básicamente todo, ¿sabes? Porque él te coge todo el Antiguo Testamento y te hace una teología súper, extremadamente brutal para que tú puedas entender el Evangelio de Jesús. Tú lees eso y tú dices, pero Pablo no estudió en una superuniversidad o no tiene diploma esto, pero Pablo era Pablo. Pero Pablo estudió a los pies de Gamaliel, caballo. Claro, fariseo de fariseo. Eso es como decir, yo fui a Harvard a estudiar tal cosa, caballo. Exacto. Tú no estudiaste con este o con aquel. No, él estudió
y se crió a los pies de Gamaliel, caballo, ¿sabes? No es como que cualquier cosa. Y entonces, no solamente eso, sino que en la tradición judía, todo, tanto el padre como la madre, se encargaban de enseñarle y instruirle a sus hijos en la Torá desde pequeño. So, la enseñanza comenzaba desde el hogar con sus niños, cosa que muchas veces nosotros en nuestras iglesias, nuestras casas, hemos fallado un montón de veces. Que mira, algo que a mí me sorprendió. A los nenes a Peppa Pig, caballo. Algo que a mí me sorprendió en la conferencia de Cross Examen en el año pasado es que Brett Concord decía que a los niños hay que darle teología ya desde los 4 o 5 años. Ajá. Claro. De verdad que sí, porque desde los 4 o 5 años hay que buscar la manera de llevar un fundamento teológico a los niños, que no se puede seguir viviendo con David mató a Goliat, que si David con el pozo de los leones, sí, que no se puede continuar así, sino que hay que buscar la manera desde esa etapa de muchas preguntaderas a tomarla, a sacar provecho, y te voy educando y estoy formando una buena base teológica en ti. Claro. Exacto. Claro. Literal, yo creo que si se le damos solamente en la tablet o en el televisor, o que el nene llega, se pone a hacer las asignaciones y después mételo a jugar al PlayStation todo el día. Y no es que como que distraerse está mal, pero si solamente, o si mira, el nene está fastidiando mucho, dale la tablet y póngale YouTube ahí, que vea lo que le dé la gana. ¿Me entiendes? Pues básicamente lo que le estás enseñando a tu hijo es eso. Estás dejando de que el YouTube enseñe a tu hijo, dejando que la televisión enseñe a tu hijo. Y si tú como cristiano, ¿verdad? Te educas y tú eres autodidacta, porque mira, cuando yo empecé a estudiar en MISPA, yo decía como que, mira, bro, yo tengo que saber quién yo soy como cristiano, la base, la historia, lo que sea, saber algo, porque si voy a seguir a Cristo, tengo que saber también esto. Y yo digo que también eso te va a ayudar a ti, a tú saber si estos pastores, sea quien sea el pastor que te esté liderando en ese momento, realmente tiene una base, ¿cómo te digo? Bíblica, y realmente está estudiando teología, para que así también no pase que hay un montón de pastores hoy en día que a lo mejor no han estudiado un bledo, solamente hablan ahí lo que les salga de la mente, y a lo mejor la iglesia está súper llena, pero realmente lo que está haciendo no tiene que ver nada con la Biblia, pero también la congregación falla en eso, porque tampoco la congregación estudia. Entonces, eres parte del problema también. Sí, porque muchas dicen, no, porque es que yo tengo el llamado. Ok, bueno, el tú tener el llamado, creo que realmente lo que hace es reforzar la urgencia en prepararte. Exacto. O sea, tú no deberías de tomar como que no, yo tengo el llamado, pues por osmosis voy a estar ready. ¿Me entiendes? Bajo toda la revelación del cielo. Sí, me cayó al cerebro, aprendí todo, me sé toda la Biblia completa y ya. El que venga el llamado es que, ok, tienes un llamado. Pues si tienes un llamado, ¿qué tengo? Caminar conforme el llamado que yo tengo. Pues si el llamado que yo tengo es para ser pastor, pues entonces no voy a prepararme como músico. ¿Me entiendes? Sí. Pues tengo que prepararme pues con mi llamado, que pues tengo que tomar cierta preparación académica, teológicamente hablando, cosas de coaching, cosas que no son muy espirituales, como por ejemplo cómo lidiar con la gente, ¿me entiendes? Como de consejería, ¿verdad? Porque esos son cosas, administración eclesiástica. Claro, son cosas que no son bien espirituales, pero a veces nosotros como cristianos nos enfocamos únicamente en la parte de los dones del espíritu. ¿Ves? En la parte de la oratoria y el fuego y la unción, y te voy a tocar, te cabalcar para atrás, ¿me entiendes? Sí. Pero pastoreal es mucho más que eso, ¿me entiendes? Yo aprendí, hermano, liderando a los jóvenes. Yo pensaba que yo predicando bien iba a hacer un buen trabajo. Papi, no, ¿me entiendes? No, mano. Y ahora me compré un chorro de libros, loco, que a mí son novelas sangran. A mí no me gustan esos libros que me compré, pero los compré porque necesito herramientas que yo carezco, que no tengo. Claro. O sea, yo carezco de teología. ¿Ves? Yo, aunque hablando con personas ustedes que saben, a veces estamos en la misma línea, pero es porque escucho mucha gente, porque pues el espíritu me ha llevado a eso. Pero no te puedo decir que tengo una formación teológica sólida como ustedes la tienen. ¿Ves? Porque nunca me interesó mucho prepararme en esa área. Pero es un error, es un problema, porque si tú estás trabajando eclesiásticamente hablando, bueno, algo tienes que tener sólido, ¿verdad? Para llevar eso. Porque en el caso de la apologética, yo estoy tratando de defender aquello que la teología estudia. Entonces, ¿cómo yo voy a defender aquello cuando no lo entiendo? ¿Me entiendes? Sí.
Es un serio problema. Sí, sí. Y mucha gente pues, se envuelve en eso, ¿no? Yo tengo el llamado, pues si como yo tengo el llamado, Dios, ¿cómo es lo que dicen? Dios no llama al capacitado, sino que capacita al que Capacita llama. Los llamados. al que Ajá, llama. Claro que está sí, bien, Dios capacita caballito, los llamados. pero Pero tienes que caballo, caminar, te bro. toca dar de tienes que- tu parte, seguro. Sí, 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 sí. Ujú. Porque es que Sí, Dios sí. te va a capacitar, pero te va a dar la fortaleza para que tú te Ajá. capacites, Sí, te va no a es que abrir las no es que va a puertas, hacer, te no es va a que va a hacer que tú vas a bendecir. coger el libro. Se te No, va. No, no, no es así, no es así, no es No, así. la No es unción del así. no, libro, a ver si bota aceite, caballo. No. ahí tú dijiste como que, por ejemplo, tú puedes ser, o sea, puedes tener oratoria, y si te pasa, ven para acá, pero todas esas cosas realmente que son cosas de Dios. Lo único que a lo mejor tú puedes ser un duro es en la oratoria, que tú puedes expresarte bien, Ujú. etcétera. Claro. Pero Ajá. el poder de que alguien pase al frente y tú estés orando por Eso es ella y Dios. se caiga, son cosas que Dios hace, ¿verdad? Que tú no tienes que prepararte para nada de eso. Para convencer a Ujú. alguien de pecado, tú no tienes que convencerlo, lo convence el Espíritu Santo. Pero tu Claro. preparación, obviamente, si tú te preparas y tú hablas bien las cosas y tú sabes expresar bien lo que tú estás hablando sobre el contexto, sobre eso va a abrir tantas cosas en el cerebro de esa persona que pueden permitir que literalmente el Espíritu Santo trabaje en ese corazón porque le estás trayendo fundamento, Claro. le estás trayendo lo que sea que tú estudias, ¿me entiendes? No, y que Porque sí. Ajá. no suma. No, y cuando, o sea, lo peor que estamos viendo hoy día, creo yo, en la iglesia, es la desinformación, la información distorsionada del evangelio. Porque de hecho hay personas que han rechazado el evangelio simplemente porque el creyente de primera mano ni sabía bien lo que creía, dio una versión errónea del evangelio y hasta yo La rechazaría ese rechazaron. tipo de evangelio. Sí, ¿Me entiendes? obligado, Porque es que exacto. pues, muchas veces que me han dicho a mí, no, es que yo no creo en Dios por esto y lo otro, pero es que ni los cristianos creemos en eso. No sé por qué Sí, tú estás sí, diciendo que, o sea, yo no literal. creo en eso, ¿me entiendes? Y Pero es que, hay mucho, perdona, que en esa línea que hay mucha gente que está herida y no, o sea, dicen cristianos, pero muchos de ellos son pastores, literal. Y no es que estamos diciendo que todos los pastores aquí son, pero mucha gente que yo conozco están heridos por pastores que literalmente decían lo que era o están en este mundo de pacta para esto o lo otro o cuanta madre existe. Y claro. porque yo he estado con mucha gente que los que me mencionan, panas míos que no creen ¿verdad? En cristianismo a veces. Y cuando Sí. yo digo, ¿por qué? Me mencionan a un pastor. Nunca me mencionan a alguien, como que nunca me dicen, no, porque yo fui la a la Biblia iglesia dice y esto. esta persona me dijo esto. No, siempre me dicen, no, porque yo fui a la iglesia y el pastor dijo esto. Y el pastor estaba predicando esto. Y el pastor está, o sea, siempre el pastor. O sea, y no es que, ¿verdad? Los que yo conozco, no es que todo el mundo, pero No, los que escuchan, porque, a veces, hay gente que son changas. So, hay sí, que, no, obligado. Pero Pero ¿qué también, pasa? ¿Qué pasa? sí, no, y me pasó con mami que me ha dicho, mano, si a mí me hubiesen dicho esas cosas de Dios, como tú me lo estás diciendo, hubiese sido diferente. Exacto. Pero al no tener una buena formación y no tener la estrategia correcta de transmitir el mensaje, pues entonces la gente se cierra, ¿me entiendes? Exacto. Y por eso por eso cuando vemos, por ejemplo, como el cristianismo progresivo, que uno de sus pilares es que el texto bíblico realmente no es autoritario. El texto bíblico no es autoritario, pues entonces yo que soy el lector reinterpreto entonces Me da la gana. reinterpreto el mensaje y reinterpreto las Bajo mis doctrinas propios esenciales del criterios. evangelio, ¿me entiendes? Pues entonces, pues eso es una mala base teológicamente para tú estar predicando así, ¿me entiendes? Y hay gente que son cristianos progresistas y ni saben que Ni lo son, saben. ¿me entiendes? Claro. Ellos juran y perjuran que están al pie de la letra, que van según las escrituras y no, caballito. Es bien importante, como tú dijiste, yo como pueblo que estoy recibiendo, pues debo de equiparme un poco para poner a prueba lo que estoy escuchando. Exacto. Yo creo que esto va más allá de eso, porque, o sea, tú también, si no conoces lo que estás hablando, puedes hasta traer contradicciones teológicas en tu mensaje, ¿me entiendes? Y como que en una parte del mensaje me dijiste esto, pero después en la otra me dijiste, yo me quedo como que, yo he escuchado eso, pero ¿qué pasó aquí? No me estabas hablando de esto y ahora me estás hablando de lo otro, ¿me entiendes? O como que estamos hablando de un tema y pegamos a brincarle aquí, pegamos a brincarle allá, pegamos a brincar aquí, pegamos a brincar allá, pero nada se conecta, ¿me entiendes? Nada se conecta. Y cuando tú vienes a ver, la persona que sale de la iglesia te dice, el mensaje, ¿cómo estuvo? Estuvo poderoso. ¿Y de qué hablaron? Pues yo no sé, pero estuvo bien bueno. ¿Me entiendes? No, pero ya ese problema de nosotros, Sí, que no tomamos también el apuntes, problema que es, ese problema de nosotros. No, y que en ese sentido es como que la teología no te lo va a dar todo. La teología no te va a dar cómo tú ser el pastor, pero la teología te va a dar las herramientas necesarias para que cuando tú estés ahí, tú digas, mira,
yo me puedo aferrar a esta herramienta y esto se me hace un poco más fácil porque ya lo estudié. O porque ya sé más o menos la experiencia de fulano, o cómo lo hizo Sutanejo. Pero en realidad, trabajar con las personas es sumamente diferente en cada caso, porque cada persona es un mundo aparte. Y entonces, No, y en el eso caso que de tú un dijiste pastor, ahí, eso que tú dijiste, yo lo he escuchado de pastores decir, no, a mí, yo no voy para ningún curso de eso porque a mí la teología no me va a enseñar lo que yo, cómo ser pastor. Eso, papi, eso yo lo he escuchado literalmente. la teología te va a dar las herramientas necesarias. Es lo que tú tienes ahí, la bandeja. Mira, toma, para que tú puedas tener y trabajar correctamente. Sabes, que tú puedas decir, está pasando esto. Mira, ya lo identifiqué. Están hablando de este punto y esto lo trabajo con esta herramienta. ¡Pap! Y la uso. No, y Entonces digo, con mira, la teología. como el mecánico, caballo. Un mecánico abre el carro y dice, pues mira, esto, anda, ese tiene llave Allen y yo no tengo llave Allen. No vas a poder trabajarlo, caballo. No puedes hacer nada si no tienes las herramientas necesarias. Y tú ves las corrientes filosóficas e ideológicas que se levantan, tú dices, no, eso va en contra a la teología fundamental que nosotros profesamos Que nosotros creemos. de el Huácara, por ejemplo. Ajá. Por ejemplo, algo que yo aprendí, que yo no sabía esto, en cuestión de las distintas visiones del infierno, Sí. se ve como 6 posturas distintas que habían sobre el infierno. Y que realmente la iglesia primitiva no era tan enfática con el infierno tradicional que a veces nosotros predicamos. Eso no estaba, ¿me entiendes? Que viene ya después, creo que el siglo VI por ahí para abajo, ¿me entiendes? Claro. O sea, ahí tú dices como que, espérate, pues entonces pues yo no debería llevar esta línea de pensamiento en mi predicación porque realmente no va a la fuente. ¿Ves? No va al origen de lo que se estaba predicando, sino que tiene esta influencia, como está hablando ahorita de Babilonia, ese tipo de cosas. Sí. ¿Me entiendes? Ahí tú puedes como que bandearte y ser un poco más prudente en el mensaje que estás llevando, porque lo que a veces nosotros, ¿verdad? Que somos líderes, así como nosotros vemos personas y elogiamos, decimos, wow, mano, qué brutal. Hay gente que nos ve así. Exacto, y es una responsabilidad bien grande. Somos carta abierta al mundo. Sí, cada vez que nosotros hablamos desde ese púlpito, mano, hay gente que, digo, púlpito, canciones, posts, todo lo que digamos nosotros que somos de influencia, la gente lo ve y dice, lo dijo fulano. Y por como lo dijo fulano, eso tiene que ser ley. Porque la gente no estudia, la gente no escudriña, la gente no pasa por filtro, ¿me entiendes? Por eso, y por eso en mi parte yo me empecé a estudiar todas estas cuestiones, porque hay gran peso sobre aquel que está hablando, mano. ¿Me entiendes? No, que ser un poquito y no prudente. solamente peso de aquel que está hablando, hay el gran peso del que tú digas, oye, con lo que yo diga, yo puedo cambiar una persona para bien o para mal. ¿Sabes? Sí. Con el mensaje que yo esté llevando, yo puedo transmitir vida o puedo transmitir muerte. Y eso es algo que delante de Dios tiene un peso enorme, ¿me entiendes? Sobre alguien que tiene que estar al frente llevando una palabra y tratando de llevar lo que quizás Dios te trajo de antemano o el tratar de llevar al pueblo que está en necesidad y tú tienes, qué sé yo, ponle una congregación pequeña, aunque sean 20 personas, que tú tengas ahí, que tengas que llevarle el mensaje, son 20 personas que están pasando 20 situaciones diferentes, porque no todos pasan lo mismo. Yo no puedo decir, encajono el mensaje a esto y ya. No, tú tienes que llevar el mensaje según bien preparado, tanto teológicamente como espiritualmente hablando, para que cuando tú lleves eso, las personas puedan decir, wow, Dios me habló, o wow, estoy siendo transformado, o mira, yo tengo que cambiar esto en mi vida, o mira, yo tengo que hacer esto, o mira, yo tengo que hacer lo otro, porque el fin de todo esto es que las personas se acerquen más a Dios y se acerquen más a Jesucristo, Claro. ¿me entiendes? Y qué es mejor hacerlo si tenemos las herramientas necesarias y lo podemos hacer de una manera correcta, que es sumamente indispensable, o como que si nunca tuviste estudios y eres pastor, como que lo estás haciendo mal. Pues mira, no necesariamente, porque ya hablamos de que hay personas autodidactas, ya hablamos de que hay personas que, ¿sabes? Nadie te impide leer un libro, nadie te impide tener un buen discipulado, pero el gran problema es que muchas ocasiones que decimos, nos dejamos llevar, y he visto esto muchas veces, como que, yo tengo el llamado y ya quiero salir volando a hacer esto, o ya quiero, como me dieron el llamado hoy, a la semana que viene quiero ser pastor, o la semana que viene quiero que el pastor me dé algo para yo hacer, ¿me entiendes? Pero ¿y dónde está ese proceso de discipulado? ¿Dónde está ese proceso de aprender? ¿Dónde está ese proceso de tú poder crecer? Porque a fin de cuentas, cuando llegues ahí, te vas a chocar con la realidad de que tienes diferentes problemas, no sabes cómo manejarlos, y a fin de cuentas, no es como que, dañé esta botella, la cambio y compro otra. Dañaste una vida, caballo. Dañaste una vida que quizás ya no va a estar con Cristo.
dañaste una vida que quizás ya no quiere saber nada del evangelio, dañaste una vida que quizás ya no quiere estar en la iglesia, ¿sabes? Y eso nos corresponde a todos como cristianos, porque todos nos hemos encontrado con personas que están, aunque no vayan a la iglesia o que están empezando a ir a la iglesia, ¿sabes? Tu comportamiento, tu manera de vida, tu testimonio, es lo que hace que la persona diga, wow, yo vi a fulano y yo voy a permanecer por esto. Porque a fin de cuentas, nosotros somos las cartas abiertas al mundo. O sea, nosotros somos los que llevamos esa enseñanza. Tú estás ahí representando a Jesucristo. La gente no está viendo a ti, está viendo a Dios a través de ti. ¿Sabes? Y a través de las malas acciones que tú haces, le echan la culpa a Dios también. So, es un gran peso, pero no lo pensamos. Y en muchas áreas a veces como que el pastorado, porque pasa también a veces que a lo mejor, ¿verdad? Eso es llamado, como que a lo mejor tú puedes tener llamado, eso es llamado, a veces a mí me choca porque, ¿verdad? No es que yo no crea en los llamados, porque obviamente todos tenemos un llamado en diferentes áreas, pero como que a veces, bueno, cuando yo entré quizás en la iglesia, como que de momento todo el mundo tenía un llamado pastoral, todo el mundo iba a ser pastor, todo el mundo quería ser pastor, ¿entiendes? Como que, es lo más cool del mundo ser pastor. Pero cuando tú empiezas a estudiar bien lo que, ¿verdad? Cuando tú empiezas a estudiar teología, cuando tú empiezas a ver lo que es un pastoral, o sea, un pastorado de verdad, papi, hay mucha gente chilla, como me dice, mira, yo no quiero ser pastor, esa es la que hay, ¿tú me entiendes? No me llames para ser pastor, tú sabes, porque saben que es una responsabilidad cañona, tú sabes, el pastorado. Entonces, yo creo que también a veces pasa ese rol, porque a lo mejor, pues mi tío, mi abuelo y mi país fueron pastor, pues yo también puedo ser pastor. Pero realmente no es que esté mal, porque si tienes un llamado pastoral y tu tío, tu padre y tu abuelo fueron pastores y tú eres pastor, pues lo tienes. Pero más allá de que, porque mis papás lo fueron o pues porque yo no sé quién fue antes que yo, pues yo también lo soy. Yo pienso que entra esa responsabilidad de lo que estamos hablando, porque a veces yo he visto muchas personas que, pues así mismo, es como mi papá lo fue, pues ya como si te pasara todo, como fuera hereditario, ¿sabes? Yo tengo todo el conocimiento a lo mejor el papá sí se educó, sí fue autodidacta, sí tiene ese diploma, pero también te toca a ti esa responsabilidad, ¿me porque no es que tú tienes todo ese conocimiento porque tu papá te lo dijo y ya, porque yo conozco panas míos que, papi, yo tengo un pana mío que el papá es pastor en discípulo y el pana mío tiene un montón de conocimiento porque obviamente el papá también le ha enseñado. Pero él está consciente de que si en algún momento él quiere ser pastor, que él yo sé que no quiere ser pastor, pero si él lo quisiera hacer, él sabe y entiende que tiene que seguir constantemente estudiando, porque como lo hemos hablado aquí, tiene que ser un estudio constante, porque a lo mejor tu papá estudió algo para ser, porque tu papá estudió algo para ser pastor de los discípulos hace guácara de años, tú sabes. Claro. Ahora tú entras y hay diferentes cosas pasando, ¿me entiendes? Y yo veo eso de esa manera, porque a veces veo ese como que esa cosa de que no, papi, tengo llamado pastor. A mí me fue buena, a mí me fue buena. Cuando la gente, a mí me fue buena, esto es algo aquí que no van a saber ustedes. Y verdad, y todos los que no, todo el mundo que lo vea. Todo el mundo, todo YouTube que lo quiera ver, lo va a saber. Es que a veces a mí me fue buena cuando están diciendo a los chamaquitos pequeños, están diciendo, tú vas a ser pastor, y aquel, tú vas a ser pastor. Y aquel, hay 5 chamaquitos, los 5 van a ser pastores. Es como que, mira, no todo el mundo va a ser pastor, ¿ok? No todo el mundo va a ser pastor aquí. O sea, porque para mí el ser pastor es una responsabilidad cañona, ¿me entiendes? Una responsabilidad grande, que no es cualquier cosita de que... Papi, no es lujo, no es no es glamuroso, no es glamuroso. Sí. Y yo creo que, como le dimos otra vez, loco, yo creo que a veces el gran problema es que desde el púlpito, digo, y no sé si es consciente o inconscientemente, pero se ha proyectado como que esa es la máxima posición. Sí. Ve, como que, vamos, es que si tú eres padre, ese es el pastor. Mami, qué brutal. O sea, y dejamos de ver el pastorado como un rol más dentro del cuerpo y lo ponemos en el tope. ¿Me entiendes? Lo ponemos como que... ¿me entiendes? Y es como que sí, mano, y es súper brutal y es bien chévere tú poder llegar a decir, mano, gracias a lo que Dios está haciendo en mi vida he podido bendecir a otra gente, ¿verdad? Pero a veces nos olvidamos que dentro del llamado vienen esas letras pequeñas, ¿me entiendes? Dentro del llamado, que es brutal, vienen las letras pequeñas del sacrificio, de las reuniones, de las consejerías, de resolver problemas que a veces coger hasta limazo no es culpa tuya, por culpa de otra gente, ¿me entiendes? Porque aún tú siendo pastor o líder, tú te sometes como quieras, no es como que tú llegaste a una posición de pastorado o liderato y ya estás exento de que te corrijan, ¿me entiendes? Porque siempre estamos constantemente creciendo. Y es muy importante,
porque estamos hablando de la parte educacional, la parte espiritual sigue siendo importante. O sea, no es como que estamos echando por un lado la parte, no estoy diciendo que el llamado no es importante, porque si no está el llamado, salte de ahí, porque ese no es tu rol, arranca y vete, ¿no? Sí, la parte de, como decimos ahorita, el ayuno, la oración, la lectura bíblica, eso sigue estando ahí, eso es esencial. Eso pero es crucial. Claro, pero no puede haber un desbalance que yo soy bien teólogo y lo espiritual no existe. Y tampoco puedo decir, soy bien espiritual y lo académico no existe. Eso no puede estar. Mira, Eric iba a decir algo que Eric no ha hablado. Y Eric iba a decir el Chayan. Lleva media hora y no ha hablado. Mira, ha bostezado ahí, mira, 7 veces. Papi, ahorita yo me estaba riendo porque papi se tiró 3 bostezazos, loco. Mira, yo vi el león de los Looney Tunes, ¿oíste? El león de los Looney Tunes fue lo que yo vi. Lo que la gente no sabe, lo que tú no sabes es que yo estoy enfermo, mano, y estoy aquí tratando de sobrevivir, ¿sabes? Como que ellos no sabemos que estás enfermo. Pero la gente no lo sabía. La gente no lo sabía. Pero lo que yo quería decir es que Billy, ¿sabes? Tú tienes razón en que la mayoría de las veces que sucede un problema o una falta de ética sexual en el pastorado, que hay muchos casos que se dan de eso lamentablemente, es precisamente por la falta de contabilidad. O sea, hay muchos pastores que no les rinden cuenta a nadie y terminan abusando del poder. Eso sí es verdad. Eso es verdad. Otra cosa que quería añadir es que, no sé si lo saben, pero yo estoy estudiando teología pastoral. Básicamente ahí del que quede contigo. Ahí del que quede contigo. ¿Te imaginas de pastor? O sea, el diablo. Difícil. Pero una de las razones por las cuales yo escogí la pastoral a la hora de escoger como que la línea por la que quería hacer mi carrera, en mi universidad ofrecen 3 concentraciones. Una en educación cristiana, otra en interpretación bíblica y la otra en teología pastoral. Y yo escogí la de teología pastoral porque yo sentía que mi llamado no era tan reflexivo como quizás como quizás una carrera en por ejemplo, interpretación bíblica lo sea, porque quien interpreta la Biblia está interpretando la Biblia, ¿sabes? Valga la redundancia, y se mete en las ciencias de la Biblia y todas estas cosas, pero es una tarea bastante reflexiva, es examinar los textos, ver qué dicen, ver qué dijeron, ver qué nos pueden decir. Y educación cristiana, aunque trabaja con personas, no es tan activa como por ejemplo la pastoral. O sea, la pastoral es actividad pura. En la pastoral es como decíamos ahorita, o sea, hasta cierto punto tú puedes escribir y puedes estudiar, y aunque se recomienda que escribamos y estudiamos, y yo quiero compartir un verso también que tenía en mente compartir, o sea, la pastoral es bien activa, y quiero decir esto en defensa también de muchos pastores que no han recibido educación. O sea, la pastoral, más que, ¿sabes? Gran parte de la pastoral es el cuidado. De hecho, cuando estudiamos la teología pastoral, lo que se estudia es más bien el cuidado pastoral integral, intervención pastoral en situaciones de crisis, porque para traer cuidado a las personas, o sea, porque el pastor no es el evangelista el que gana las almas y después se les entrega al pastor para que las disipule y para que las cuide y para que las acompañe en su camino de fe a través de la vida. Y esa tarea de cuidar a las personas, a veces tú no necesitas educación para hacer eso. O sea, a veces hay personas muy educadas que carecen de tacto. Y es como yo hablaba una vez con un pastor que ya lleva muchos años en el ministerio, y él me decía, hay gente que no, o sea, que no está para esto. O sea, como que hay gente que no pueden ser pastores porque no tienen ese cuidado pastoral, no tienen ese toque pastoral, no tienen esa manera de bregar con las personas pastoral, o sea, de cuidado. Claro. Y esa es la realidad, ¿sabes? Como que hay muchas personas que no tienen ese toque pastoral, y eso es algo que es difícil aprenderlo en una carrera de teología, ¿me entiendes? Por ejemplo, eso es bien difícil que lo aprenda en una carrera de teología, ¿sabes? Eso lo aprendes tú en la iglesia, en el amor congregacional. Por el espíritu. Lo aprendes por el espíritu, por tu pastor, porque tuviste un buen discipulado, pero en la academia... No, es un fruto, es un fruto, loco, del espíritu. Eso es Dios que te lo pone en el corazón, caballo. Tú naciste, mami, nosotros somos de campo y... Lo sabemos. Y
Sí, pues mami era más de campo que yo, porque mami era Wow. pobre y todo. Wow. Y ella se convirtió, o sea, pero ella era bien pobre, bien pobre. Ella me Sí. cuenta una historia, yo digo, yo no sé cómo tú Wow. pudiste. Y cuando ella se convirtió fue porque unos pentecostales EGT se mudaron Ok. al barrio y abuelo era espiritista, abuelo era santero. Ok. Y le empezaron a gritar, se pararon al frente de la casa a gritarles que se arrepintieran porque si no se iban para el infierno, que si no iban para la iglesia, qué sé yo. Y entonces abuelo mandó a los nenes para la iglesia. Y así poco a poco fue la experiencia de conversión. Pero mami me cuenta del barrio de ella, no sé si fue el barrio o el pueblo de ella, que había un pastor que él era analfabeta y todo el mundo sabía que él era analfabeta, él no estudió, él no Claro. fue a la escuela, él estuvo toda la vida trabajando y no leía ni nada, pero cogía una Biblia y la podía leer, podía Ujú. leer la Biblia y podía predicar la Biblia y él predicaba la Biblia y fue pastor siendo analfabeta, lo único que sabía leer era la Biblia y fue Claro. que, o sea, era un don que Dios le dio de leer la Biblia y de ser Eso es Dios. pastor. Y aunque a veces uno diga como que diache, obviamente quizás una predicación de él no se sostenga hasta hoy, pero sabes como que la realidad es que muchos de los que fueron pastores antes de nosotros lo hicieron con lo que tenían y como podían y se Claro. entregaron sinceramente al ministerio. Esa gente se enjollaba si ellos tenían algo que yo creo que hace falta a los pastores hoy en día, que a veces tienen mucha educación y a veces tienen muchas cosas, lo que le falta es esa capacidad de enjollarse las mangas y embacharse los zapatos para llegar donde están las ovejas y cuidar de ellos Sí. y orar de ellos por cuando están enfermos. O sea, esa compañía, ese compañerismo pastoral y ese cuidado Ujú. pastoral directo. Ahora está difícil con la situación, pero ese contacto hace falta muchas veces y eso es algo que yo creo, ¿verdad? Ahora voy a entrar en por qué los pastores se deben de educar y toda la cuestión, pero no quiero que alguien que nos esté escuchando, que quizás que no haya tenido la oportunidad de educarse, se sienta relegado o se sienta descuidado o se sienta mal, porque, o sea, la realidad es que hay muchos pastores que ellos hacen lo que pueden, o sea, y Claro. llegan hasta donde llegan, y quizás, o sea, se frustran porque no llegan un poco más, y ahí es que la teología te puede ayudar, pero Ajá. tú das lo que puedes, hermano, y hay pastores dando lo que pueden, y obviamente pues hierran, fallan, a veces, muchas veces hay muchos pastores malintencionados, pero hay pastores bien intencionados que llegan al límite de su capacidad y lo Claro. hacen por Dios. Pero, no, y eso que tú dijiste, fue excelente que lo dijera, obligado. Pero Sí. también hay pastores, por ejemplo, que yo conozco que a lo mejor ellos no son los que pueden ir a estudiar, pero tienen feligreses que ellos ayudan para que estudien. Entonces, esos feligreses ayudan en su iglesia y ahí el pastor aprende, obviamente, de ese mismo feligres que está Claro. estudiando, porque la iglesia Sí, exacto. le suple, porque obviamente pues, ellos tienen el tiempo y quizás el pastor no tiene el tiempo. No, y Y también en ese aspecto que trae Eric, que es sumamente importante, hay que también entender que, ¿sabes? Como hablaba ahorita, la diferencia de los tiempos y la diferencia de las generaciones, ¿me entiendes? ¿Sabes? Correcto. Y en el sentido del cuidado, estoy totalmente de acuerdo que eso es bien difícil, tú no vas a aprender eso en el seminario, no vas a aprender eso nunca estudiando o en la academia. Eso está bien difícil, ¿sabes? Eso es Dios trabajando contigo, como dije ahorita. Pero yo creo que en medio de todo esto hay que darle un gran aplauso y el que nos esté escuchando y tenga su pastor, yo creo que debería orar por su pastor más todavía, debería tener en alta estima lo que su pastor hace por él, porque aunque uno parezca que no hace mucho por mí, pero brother, ese varón o esa mujer de Dios se pela la rodilla orando por ti y reclamándole a Dios por tu vida para que tú puedas seguir adelante y todo lo demás, ¿sabes? Está ahí para ti, aunque a veces nosotros no lo vemos, ¿me entiendes? ¿Sabes? Es como que a veces yo he tenido la experiencia de tener pastores que han estado como que en la línea, ¿me entiendes? No es como que estoy ahí siempre, pero si me necesitas estoy aquí, ¿me entiendes? Y eso es algo que tú puedes decir, wow, ¿sabes? Él saca de su tiempo para atender mi situación, para escucharme, ¿sabes? Y a pesar de todo eso, tú lo que quieres ahí es literalmente sentir el cuidado, el abrazo y el amor de tu pastor. no, Eso y es papi, algo déjame que decir algo con la toda la mala academia nunca te va a intención. dar. Voy a decir esto con toda la mala intención de tirarle a las celebridades cristianas de ahora. Y yo lo digo como que, o sea, yo tengo un Oh, canal con no. 10.000. Yo lo digo en mi caso y lo digo a quien le aplique. En mi caso,
pues, entre nosotros tenemos bastantes suscriptores y hacemos videitos y qué sé yo. Pero déjame decirte No, que entre tu pastor nosotros ha no, hecho, tú tienes muchos suscriptores. tu pastor, si tú me estás viendo, eres un chamaquito, tu pastor ha hecho 1000 veces más que tú, que cualquiera de estos cantantes que tú escuchas cantando música cristiana, o los youtubers Full. como yo que hacen videitos cristianos. Full. Tu pastor está más presente en tu vida que esta gente. O sea, si a alguien tú nosotros. le tienes que hacer caso, Todos es a tu nosotros. pastor, porque que tu pastor, nosotros. Sí, que nosotros. a No, nosotros, presidente, que Sí, todos úsanos. nosotros. Sí, puede usarnos a nosotros y a quien sea, de referencia. exacto. Sí. O sea, Pero tu como pastor es tu pastor. todas las celebridades cristianas, todos los influencers cristianos, papi, al lado de tu pastor ninguno de ellos, ¿me entiendes? Como que Uno. la primera influencia cristiana en tu vida no es que debe Bueno, a ser, menos es que tu que- pastor sea un hereje. A menos que tu pastor sea un hereje. no, en verdad, Bueno, pero la real es Las que cosas como son. el que está ahí para ti, el que te puede ayudar, que puede caerle a tu casa a las 3 de la mañana si tu hermana está endemoniada y se revuelca en los demonios y tiene que haber una Full. liberación. Tú no vas a obligado. llamar a ninguno de estos artistas, tú no vas a No, llamar a ninguno de no. nosotros, porque créeme que primero yo tengo el celular apagado a las 3 de la mañana. Pero el pastor tuyo le Tú cae. llamas a Eric y Eric te va a Sí, decir, sí, llama a tu sí. pastor, llama a tu pastor. Tú llamas a Sí. Eric y te va a llevar directamente al voicemail. Te lo llamamos. No, puede ser que Eric lo tenga configurado de que ni que suena. ¿Entiendes? Un número. No, eso no va a sonar. No, eso no suena. No, pero es verdad eso que dice Eric. Es verdad eso que dice Eric. Y por Y eso, me gustó ese punto que, ¿verdad? Que Eric estableció bien claro que exacto que número uno, hay muchos pastores que a lo mejor exacto no tienen los estudios, pero sí tienen ese cuidado pastoral. Y eso se honra. Pero también, como hablábamos al principio, como que pues, quizás antes, en el tiempo de 30 años atrás, 40 años atrás, una prédica del pastor que dio de ejemplo aquí, Eric, a lo mejor todo el mundo con esa prédica, chilling, con eso se convertían, con eso llevaban a Dios, con eso ir para arriba y sumando. Y quizás también hoy en día, pero también como estamos creciendo en otras áreas, en la tecnología, en muchas áreas donde los chamaquitos ahí se preguntan cuánta madre existe, ya la gente está como que con mucha información viendo tecnológica muchos en sus videos de YouTube manos. al garete. Ajá, pues hace falta también, pues quizás todo tiempo se ha hecho falta, pero hoy ya más en día hace falta, ¿verdad? Que los pastores que estén en ese llamado, que estén creciendo, pues si no es que no lo tienen ahora mismo, pues por lo menos, ¿verdad? Que se le haga un librito que otro, por lo menos, ¿tú me entiendes? Por lo Sí, menos sí. un librito que otro que se compre y que Y lo estudien. no, y que el mundo ha cambiado más en los últimos 20 años que en los últimos 200 años. So, Mira eso. lo que Fun era hace facts 20 with años, Eric. hermano, ya, o sea, como que ya cambió, las cosas cambiaron y es importante mantenernos al día con esa actualización tan rápida del conocimiento, o sea, ese intercambio de información a nivel mundial, que eso se conoce como la globalización, si lo quieres investigar un poco más. Ajá. Eso afecta la manera en que pastoreamos. Quiero compartir un versículo que siempre hablamos del pastoral, y es sobre cuando en Efesios capítulo 4, Pablo está nombrando los ministerios. En Efesios capítulo 4, verso 11 en adelante, específicamente el 11, Pablo nombra los ministerios. Pablo dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, y cuando habla de los pastores no dice y a otros maestros, sino él dice, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, lo que dicen en pastoral, ¿verdad? Esto es una aplicación que nosotros hacemos acá, pero la he visto en muchos libros y muchos profesores la han compartido conmigo. Es que quizás no todos los maestros sean pastores, pero todos los pastores deberían ser maestros. Por eso dice pastores y maestros. O sea, Dios llamó a uno a ser pastores y maestros. So, aunque quizás no todos los maestros sean pastores, todos los pastores deberían de ser maestros. Y yo creo que parte de esa responsabilidad de ese ministerio de maestría del pastor debería ser capacitarse para poder hacerlo con excelencia, porque estamos amando a Dios con toda la pasión de nuestro corazón, fine, pero ¿por qué no lo estamos amando con toda la profundidad de nuestro intelecto? ¿Sabes? Entonces ponemos muchas veces, y no estoy diciendo que, ¿verdad?, que este sea el caso de todo el mundo, pero muchas personas están puestas para invertir sus recursos en un montón de cosas, en los chavos, en la casa, en la pintura, en esto y lo otro, pero no están puestas para invertir sus recursos en las cosas de Dios. Entonces, como decíamos ahorita, si Dios te llama a un ministerio, pues esto no es pitches and cream, esto no es para que te chequilles y para que digas que el ministerio está flotando
Esto es para que... Subiendo bien brutal ahí. H, lo Sí. vimos venir. Ay, yo, mami. Lo vimos venir. Esto es para que tú te sacrifiques y para que tú sirvas Ya a hacer los mudo demás, explota el mano. nene No este. tienes que negar a ti mismo, ¿entiendes? Nada, hasta ahí, eso es lo que yo tenía No, que hasta decir. aquí el capítulo completo. Mira, Gracias, mi gente. ya, Por favor, Ah, me suscríbanse al faltó una cosa, canal. Billy. Me faltó una Sí. cosa. Que se suscriban al mejor canal de YouTube, Teología y su madre. Sí, trata Está de arreglarlo, creciendo, papá. trata de arreglarlo ahora. Amigo, vamos para allá. Bueno, pero yo creo que estamos Mira. ahí, oye, yo creo que estamos ahí. Luis, Sí, ¿tú vas a decir algo? ya, vámonos. Sí, sí, yo quiero decir Zúmbala, algo. zúmbala, Y es zúmbala que ya. quiero recalcar algo bien importante. La Luis siempre teología- quiere ser en la última palabra. la- no. Luis no aguanta el hecho La de que última sea. la dices tú. Yo sí quiero recalcar que la teología nunca te va a dar todas las herramientas o no te va a dar la experiencia para tú ser pastor, pero sí son las herramientas necesarias o unas herramientas útiles que puedes utilizar en el ministerio para poder ser de bendición para otros. Creo que eso es algo sumamente necesario, así que, Billy, la última palabra para ti. Mira, Billy, se quedó callado. No Bueno, mi quiso. gente, Pues, hace show, pero después se va, ¿viste? Mi gente, esto ha sido Teología de su madre. Oye, acuérdate de suscribirse al canal, darle like, compartirlo con tus amistades, con la gente de tu iglesia. Oye, dígale, mira, este canal está duro, tienen herramientas que le pueden ayudar. Lo escuchan, mira, 45 minutitos, 46 minutitos y te fuiste por ahí para abajo. Esa es la que hay, ¿está bien? O sea que El camino gracias del a todos los trabajo. que nos escuchan. Exacto. Gracias a todos los que nos escuchan. Y esto ha sido Teología de su madre. Busquen a Apologético en las redes sociales, a Eric Torres en las redes sociales y a el teólogo Luis en las redes sociales y pregúntenle lo que a ustedes les dé la gana. Esa es la que hay. Full. Nos fuimos. Teología de su madre. Chequeanos el próximo miércoles a las 6 p.m. Esa es la que hay.